soy Carlota Fuenmayor. En algunas ocasiones los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, se ven en situaciones de mucho estrés. Ellos deben aprender a manejarlo porque si no pueden caer en el dopaje. En este video pretendo dar algunos conceptos que nos pueden explicar estas situaciones. Comenzamos. El estrés es el surgimiento de la emoción y sus relaciones con el rendimiento, en tanto se presentan como reacción emocional ante un desafío o ante una amenaza, en forma de activación o ansiedad respectivamente. Es un vocablo breve, con carga emocional y útil para hacer referencia a algo que, de otra manera, se necesitarían muchas palabras para decir. Otro concepto nos dice que es la respuesta del organismo a cualquier demanda hecha sobre él. Es un viejo patrón de adaptación filogenético, estereotipado, que prepara al organismo para la lucha y para la huida. En esta figura se aprecia cómo el nivel de excitación se relaciona estrechamente con el grado de control que tenga el sujeto sobre la tarea, reflejándose en esta interacción el carácter de las vivencias y la posibilidad de ser eficiente, alejar el sentimiento de indefensión y aumentar la capacidad regenerativa. El carácter dinámico de estas relaciones resulta muy útil para comprender la respuesta de estrés de los deportistas y tiene un valor fundamental para el entrenador y el psicólogo en sus esfuerzos por optimizar la respuesta del estrés competitivo. Cuando se posee alto control de la tarea y el nivel de excitación también es alto, ocurren situaciones activas, generadoras de energías para enfrentar los retos que el deporte impone. Cuando el control de la tarea es alto, pero el nivel de excitación es bajo, se producen situaciones relajadas, en las que puede predominar la distracción, la falta de incentivos, la indiferencia ante éxitos o fracasos, y de ninguna manera se producen mejores rendimientos. Si el control de la tarea es bajo y el nivel de excitación es alto, se produce una situación de distrés, es decir, un sufrimiento psicológico, un agotamiento y una incapacidad de hacer lo que se debe hacer. Por último, si el control de la tarea es bajo y también lo es el nivel de excitación, se producen situaciones pasivas, es decir, no se exhiben intenciones de combate. En la Serie Mundial del año 2003 se enfrentaron unos jóvenes Marlins de Florida y unos veteranos Yankees de Nueva York. Antes de que comenzara la serie, era obvio que el ganador iban a ser los Yankees de Nueva York. En el sexto inning, en un Yankee Stadium repleto de fanáticos eufóricos, John Beckett de los Marlins de Florida se convirtió en el jugador más valioso porque además ganó el sexto juego, el decisivo, al lanzar una blanqueada permitiendo tan solo 5 hits. Esos jovencitos que al principio no tenían ningún chance se convirtieron en los campeones mundiales de ese año. ¿Qué ocurrió? Que los peloteros de los Yankees sentían un alto control de la situación y confiaron en que podían ganar la serie. Se relajaron. Mientras que los jovencitos de los Marlins tenían una situación activa, es decir, estaban bien excitados, bien alborotados, bien ansiosos por lo que iba a ocurrir, además con ganas de hacer las cosas y por supuesto tenían un alto control también de la situación. Si habían llegado a la Serie Mundial era porque el equipo efectivamente era bueno. ¿Qué ocurrió aquí? Ante la confianza que sintieron los Yankees, ante quizás un poquito de relajación y pasivo, pues los Marlins se aprovecharon de la situación y fue cuando el pitcher, como ya les dije, solo permitió 5 carreras. De esta manera celebraron estos jovencitos en el medio de aquel templo, el Yankee Stadium, su segundo campeonato mundial. Como sabemos, las presiones juegan un papel preponderante en el deportista de alto rendimiento, quien en muchas ocasiones busca superarse a partir de la obtención del éxito, sobre todo del éxito inmediato. El uso del dopaje aparece como una errónea alternativa de solución mágica que involucra no solo al deportista, sino también a su entorno. De acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, el dopaje es la administración o uso por parte del atleta de cualquier sustancia fisiológica, tomada en cantidad anormal por una vía anormal, con una sola intención, de aumentar de un modo artificial y deshonesto su actuación en la competición. Es importante aclarar que cuando se requiere tratamiento médico con alguna sustancia que pueda aumentar el rendimiento del atleta, esto también es considerado como dopaje. Históricamente, el hombre ha hecho intentos para mejorar artificialmente su propia resistencia a la fatiga. Algunos aspectos sobresalientes son: un cuadro chino del 3000 a.C. presenta al emperador en cuclillas masticando una ramita de efedra, planta que contiene un alcaloide estimulante, la efedrina. El cuadro es alegórico, significa que el emperador no puede cansarse nunca, ya que debe entregarse totalmente al Estado y por ello debe mantenerse despierto en forma constante.
La mitología nórdica cuenta que los berserks elevaron hasta 12 veces su fuerza mediante una droga estimulante llamada bufoteína extraída del hongo amanita, cuyos efectos se prolongan durante el día, pero con la aparición posterior de un gran cansancio. La historia de los juegos del mundo antiguo, estamos hablando del siglo V a.C., según referencias de Milón de Crotona, los atletas trataban de aumentar su fuerza ingiriendo grandes cantidades de carne de distinta calidad según el deporte practicado. En la época de Hipócrates, los corredores de fondo absorbían antes de la carrera cocimiento de plantas y se hacían aplicaciones con hongos disecados. Se cauterizaban con hierro caliente el rojo vivo, lo que les ocasionaba costras e incluso llegaban hasta la extirpación del vaso, pues consideraban que un vaso congestionado, duro y doloroso, era el mayor obstáculo para la velocidad en la carrera. Desde finales del siglo XVI se conocían en Europa drogas que contenían cafeína, pero es a partir del siglo XIX cuando se encuentran ejemplos palpables de la existencia de dopaje. En 1865 hubo un caso de dopaje entre nadadores que cruzaban el Canal de la Mancha. En 1879 de atletismo y en 1886 el primer caso mortal en ciclismo. En la Segunda Guerra Mundial los estimulantes fueron exageradamente utilizados, sobre todo por parte de los pilotos de los ejércitos ingleses y alemanes, en vuelos nocturnos o en marchas prolongadas que exigían grandes esfuerzos y que le hacían desaparecer la fatiga, no tener conciencia del peligro y la desaparición de reflejos. El ejército nazi administraba a sus tropas élites testosterona. A partir de 1950 aumentan los casos de dopaje deportivo o se descubren con más frecuencia. Así, en 1955 se efectúan controles antidopaje en ciclismo con un 20% de casos positivos. En 1967 muere el ciclista británico Tom Simpson durante la Vuelta a Francia. En 1988 se encuentra positivo a Ben Johnson. La década de los 90 señala el uso de nuevas sustancias como son el EPO y la hormona de crecimiento. En 1990, la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional había acreditado un total de 19 laboratorios para la realización de control del dopaje. Ahora bien, se prohíbe en todo momento, durante la competencia o fuera de ella, los esteroides anabolizantes andrógenos, sustancias sintéticas administradas por vía externa que producen un incremento rápido y artificial de la masa muscular, la fuerza corporal y la agresividad, tanto en hombres como mujeres. Las hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines, por ejemplo la conocida EPO, que se utiliza para aumentar el hematocrito, es decir, el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre, y con ello el transporte de oxígeno, la resistencia física y el rendimiento aeróbico. O la hormona de crecimiento y otras similares que favorecen el crecimiento de huesos, tendones y músculos, la altura y la agilidad, pero también la agresividad de los tumores y la aparición de diversos tipos de cáncer. Los beta-2 agonistas son medicamentos broncodilatadores como el salbutamol, que se utilizan para mitigar el asma, pero su uso no terapéutico está prohibido porque al abrir los bronquios para facilitar la respiración en grandes dosis, pueden utilizarse para aumentar la capacidad pulmonar y la resistencia al esfuerzo. Los moduladores de hormonas y del metabolismo se utilizan para inhibir o minimizar los efectos no deseados de ciertas hormonas y enzimas relacionadas con el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo muscular. Por último, el diurético y otros agentes enmascarantes se utilizan para eliminar del organismo u ocultar la presencia de sustancias ilegales. También se prohíben estos métodos dentro o fuera de la competencia. La manipulación de la sangre y de componentes sanguíneos, tanto con transfusiones, sean propias o ajenas, como por la mejora artificial de la captación de oxígeno, o cualquier otra forma de manipulación intravascular de la sangre. Manipulación o intento de las muestras tomadas en un control con el fin de sustituirlas por otras o alterar su integridad o validez. Dopaje genético, que incluye el uso o la transferencia de ácidos nucleicos y células, normales o genéticamente modificadas. Las sustancias prohibidas durante la competencia son los estimulantes. Se utilizan para aumentar artificialmente la tensión y concentración y la resistencia a la fatiga y el cansancio. Este grupo incluye sustancias como la cocaína, las anfetaminas y una larga lista de medicamentos con estructura química y o efectos similares. Los narcóticos son drogas que se emplean básicamente para eliminar el dolor durante el tiempo que duren sus efectos.
Es el caso, por ejemplo, de la heroína, la morfina, la metadona, la oxicodona y otros derivados del opio. Los cannabinoides son derivados del cannabis, naturales o sintéticos, como el hachís, la marihuana y otras drogas como el spice. Aunque sus efectos sobre el rendimiento del deportista son cuestionables, son sustancias prohibidas que alteran la conciencia y pueden producir pérdida de memoria. Por último, los glucocorticosteroides son antiinflamatorios, disminuyen la utilización de la glucosa en la célula del organismo y aumentan la resistencia en ejercicios de alta densidad y de larga duración. Está prohibido su uso por vía oral, intravenosa, intramuscular o rectal. Finalmente, hay que tener en cuenta que la ciencia avanza constantemente, por lo que esta información puede revisarse en cualquier momento a medida que se descubran nuevas sustancias o efectos dopantes.